Buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las redes de internet, de YouTube, de redes sociales que han sintonizado estas conferencias. Nos da mucho gusto saber de las miles de personas que nos están escuchando en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Chile, en España, en el sur de España, en Francia, en Alemania. Hay gentes en Japón. Es increíble que hasta allá pueda llegar las transmisiones de estos mensajes de la palabra de Dios. Y les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a ver la historia que el Espíritu Santo nos va a narrar, porque Dios es bueno y más con las mujeres. Dios es bueno y más con ustedes, y Dios quiere que todos ustedes recobren su dignidad, que puedan saber el valor que tienen con Dios y que no necesariamente por estar casada con la persona tal vez con la que tú estás casada actualmente de una forma equivocada, o muchas de ustedes se casaron porque pues se querían salir de su casa y ya el ambiente en la casa, en tu hogar era bastante gritos, sombrerazos de los papás, pleitos en los padres, y muchas de ustedes se casaron porque se salieron del hogar con el hombre equivocado. Otras de ustedes se casaron porque pues se embarazaron y tuvieron que casarlas o forzar el matrimonio, y otras simplemente se casaron por desobediencia. No quisieron esperar el tiempo y viene la presión en la iglesia. No, ya tienes 25 años, ya tienes 30 años, ya debes de casarte porque si no te casas se te va el camión y vas a perder el camión o el bus, como dicen en Sudamérica, y entonces te vas a quedar para freír santos. Y saben una cosa, que es 1000 veces mejor casarse a los 30 o 35 años o inclusive a los 40 con la persona que Dios quiere que te cases, a que te cases antes de tiempo con la persona equivocada y vivas un infierno. 1000 veces mejor sola que mal acompañada, decía mi abuela. Entonces, aquí vamos a ver en esta maravillosa historia de Samuel, capítulo 25, versículo 25, que muchos matrimonios podemos llamar que son disparejos. O sea, puede haber una mujer que es buena, que es cristiana, casada con un hombre malo, con un hombre rudo, grosero y tirano. O tal vez puede suceder a la inversa, porque también hay a la inversa que hay hombres malos casados con mujeres vanidosas, superficiales, coquetas, presumidas y rencillosas. Así que se puede dar este caso tanto en el hombre como en la mujer. En el caso particular que vamos a estudiar es un hombre malo, rudo, macho camacho, borracho, parrandero, jugador, perverso de corazón, casado con una mujer hermosa por dentro, espiritualmente, atractiva también, buena, bondadosa, súper cristiana y con una visión impresionante de Dios, llamada Abigail. Y esta mujer casada con este hombre malo, borracho, parrandero, jugador, perverso, misógeno, se llamaba Nabal. Y la palabra Nabal significa en el hebreo insensato, necio, tonto para aprender las cosas de Dios. Esta situación que muchas de ustedes viven, mujeres que nos escuchan, les puede parecer a ustedes como una injusticia. ¿Por qué tengo que seguir con este hombre casada? Este hombre, ¿verdad? Al lado de este hombre, y porque ellas, como repito, se casaron en su inocencia o porque las obligaron a casarse. Pero ¿qué nos dice la Biblia en esta tarde respecto a un matrimonio unido bajo estas circunstancias? ¿Está Dios interesado en tu vida? ¿Cuánto tiempo le preguntarás a Dios? ¿Me tengo que aguantar con este hombre que le dicen el cocodrilo de Oaxaca? Y vamos a ver en este estudio de qué forma Dios interviene siempre, tanto en las mujeres como en los hombres, cuando alguien se casa con la persona equivocada y le dejamos
la voluntad de Dios y le dejamos las circunstancias y nos esperamos, mientras Dios actúa, actuamos nosotros en fe y repito, siempre, siempre Dios va a actuar a través de la fe. Porque lo único que mueve a Dios, tú puedes ayunar 8 días, hincarte, gritar, llorar, y a Dios no lo mueve nuestras lágrimas ni nuestras actuaciones. Y Señor, y por favor, y te suplico en el nombre de Jesús que me contestes. Dios no es un Dios que no tenga misericordia. No tienes por qué tener esa actitud delante de Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero tenemos que entender cómo podemos cambiar las circunstancias y cómo podemos hacer que Dios se mueva para que cambie tu vida y tú puedas tener esa paz y tener ese matrimonio que tú anhelas y que Dios quiere que tú y yo lo podamos tener también. En el versículo 1 dice la Biblia que murió Samuel, que era el profeta de David, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas palabras y del linaje de Cabel. Veamos también el versículo 17 cómo describe la Biblia a este hombre Nabal. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y versículo 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vemos aquí rápidamente una fotografía que nos da el Espíritu Santo de una mujer que ama a Dios, que es cristiana, que quiere servir a Dios, casada con un hombre perverso, que no se le podía acercar ni siquiera nadie a hablarle. Un hombre misógino que la trataba con la punta del pie a esta mujer de Dios llamada Abigail. David en este tiempo no era un rey. Él andaba como un nómada buscando por todos lados donde esconderse y encontró el desierto de Parán. Estaba siendo perseguido, acordémonos, por el rey Saúl. Y él estaba en el campo trabajando y pues vivía de las ovejas porque quería vivir ya en paz. Y en eso sus pastores comenzaron a hacerse amigos de los pastores de este hombre rico, millonario, llamado Nabal. Entonces se juntaron los dos pastores. Y los pastores de David trataron bien, porque eran guerreros. Acordémonos que él traía un ejército, David, de más de 300 hombres. Trataron bien a los pastores y les pudieron haber robado las ovejas, los pudieron haber maltratado, pero ninguna de estas cosas sucedió. Entonces David, al darse cuenta que Nabal tenía mucho dinero y que esquilaba ovejas él también, mandó a un grupo de sus soldados para que platicaran con Nabal y le dijeran que se le estaba acabando la comida y que necesitaban pues que o se las vendía o que les ayudara con las ovejas. Entonces vemos en el versículo 3 que esta mujer llamada Abigail era de buen entendimiento, completamente opuesta al hombre con el cual estaba ella casada. Él era la antítesis, lo opuesto del carácter de esta mujer. David tenía como 600 hombres en este momento dispuestos a la guerra. Y entonces dice el versículo 4 que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel e id a Nabal y salúdele en mi nombre.
y díganle: sea la paz contigo y tu familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, o sea, las personas que se encargan de cortarle la lana a las ovejas. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió así a los pastores de David: ¿quién es este David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que David había enviado se volvieron por su camino, vinieron a David y le dijeron todas estas palabras. Imagínense ustedes, para las pulgas de David, que era un guerrerazo, ¿verdad?, que era un hombre de Dios, saber que un hombre de esta categoría le respondía de esta manera, y él, que algún día iba a ser el rey de toda esa provincia y que algún día Nabal podría quedar bajo su reinado, encontraba a David, a un ranchero millonario, casada con una mujer hermosa, y que sin embargo era envidioso, ambicioso, cruel y sanguinario con los trabajadores, y David estaba dispuesto a morir por cualquiera de sus hombres. Esto era lo que era un hombre íntegro y el carácter de Dios. Entonces David agarró su espada para las pulgas que tenía y les dijo a los hombres: vámonos contra él. Así no nos quieres dar nada, te lo pedimos por las buenas, pues ahora vamos a pedirlo por las malas. Entonces todos los hombres de David se ponen listos para ir a atacar el rancho y a los hombres de Nabal. Y dice la Biblia en el versículo 14: pero uno de los criados le avisó a Abigail, uno de los criados de Nabal, que era fiel a Abigail, mujer de Nabal, y le dijeron a Abigail: David viene con mensajeros para que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los ha lastimado. Y aquellos hombres han sido buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, nunca les faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, y muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que habíamos estado apacentando con las ovejas. Y le dicen a Abigail: ama, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda nuestra casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y Abigail en ese momento pudo haber dicho lo siguiente: qué bueno que de una vez le den crán. Ya estaba, gracias Señor porque me contestaste. Esta es la oportunidad de quitarme a este cocodrilo junto conmigo. Además ronca mucho en las noches. Sin embargo, ya vimos que el Espíritu Santo refleja a esta mujer con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, y era una mujer que en la mañana mi esposa les compartió lo que es la prudencia. No actuaba impulsivamente. Nunca enojada tomes una decisión. Nunca. Siempre en el hogar hay pleitos y hay sombrerazos y hay discrepancias, pero lo mejor es, después de que pasen 2 o 3 días, vete corriendo, salte de tu casa y vete a dar vueltas a la manzana, o vete al cine, o vete a ningún lado. Nunca tomes una decisión cuando te enojaste con tu esposo. Mañana me voy a divorciar de ti, ya no te aguanto. Cuida tu boca. No nos adelantemos a hablar cuando nuestro estado emocional no es coherente ni balanceado. Entonces Abigail no actuó ni respondió de esta manera. ¿Qué hizo Abigail? Versículo 18. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado,
100 racimos de uva, 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. Y le dijo a sus criados: vayan delante de mí, yo los voy a seguir después. Pero nada le declaró a su esposo Nabal. Después de escuchar este reporte, Abigail, tan despiadado, conociendo ella el corazón de su esposo, actuó con mucha sabiduría y con mucha cautela. Preparó lo que David necesitaba y sus hombres para que David no viniera a matar a su esposo. Ella no quería vengarse y sabía que la venganza no es buena, porque la venganza es de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ella sabía las consecuencias que iban a sobrevenir si David actuaba de esta manera, porque muchos de sus sirvientes iban a morir también. No solo su esposo, sino también muchos de sus sirvientes que le eran fiel a ella. No le dijo tampoco nada a su marido porque lo conocía demasiado bien. El silencio a su esposo no fue por despecho o por odio, sino para salvarle la vida. Capaz que va y le dice a su esposo: viene David contra ti, ¿qué hubiera hecho Nabal? Vamos a agarrar las armas y vamos a defendernos, y hubiera habido un derramamiento de sangre tremendo en esa hacienda de este hombre tan millonario. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó del asno y, postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. O sea, David, antes de que actúes, escúchame por favor, escúchame lo que te quiero decir, escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, ahora de este hombre perverso Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, que ya vimos que significa necio, es un insensato. La insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. David interviene de una forma prudente, inteligente, y le dice a David: antes de que sigas avanzando contra nosotros, quiero decirte, no vale la pena matar a mi esposo. No vale la pena. Es un hombre insensato, es un hombre tonto, es un hombre misógeno, ¿verdad? ¿Por qué vas a derramar la sangre y la sangre de todos los siervos que lo sirven a él? Entonces, no vayas a tomar una acción impulsiva, David. Primero vamos a pensar esta situación, y eso a David, al ver a esta mujer que estaba frenándolo, deteniéndolo, haciéndolo reflexionar antes de, porque los hombres somos más impulsivos que ustedes, y haciéndolo entrar en sus 5 sentidos, David desde ese momento comenzó a admirar a esta mujer. No hay un hombre que no admire a una mujer que le impida a comprar un coche o comprar una casa. Mi amor, vamos a pensar antes de comprar ese carro. Vamos a comprar antes de comprar esa casa. Antes de castigar a nuestros hijos como tú tienes pensado hacerlo, vamos a analizar la situación más fríamente. Vamos a pensar lo que vamos a hacer con inteligencia. ¿Qué dice la Biblia, mi amor? ¿Qué dice Dios? Gocémonos porque tenemos la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Estas son las mujeres que son alabadas, la mujer virtuosa. Las mujeres inteligentes, las mujeres prudentes, las mujeres que no actúan impulsivamente y que detienen también al esposo para no hacer las cosas de los cuales se pueden arrepentir el día de mañana. Y en el versículo 28 en adelante, Abigail le da una profecía a David. Y esto es asombroso, porque en el Nuevo Testamento la profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado.
Dice en Corintios capítulo 14, versículo 2 y 3, que en el Nuevo Testamento profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces en el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle crán a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. O que el mundo se va a acabar dentro de un mes. O que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona, o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Todo esto es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. Y todo lo que Dios quería decirnos, ya nos los dijo en estos 66 libros. Por eso termina la Biblia diciendo, el que le agregue una palabra o el que le quite a estos 66 libros, las maldiciones del libro serán sobre esa persona. Entonces, la Biblia es una revelación sellada. Ya Dios no tiene nada que decirnos del futuro, del infierno, del cielo y de todas las cosas de los ángeles, de Dios y de todo lo que existe. Todo está aquí. Ahora no necesitamos más revelaciones. Síganme con cuidado. Necesitamos más iluminación de lo que ya está revelado. ¿Me van siguiendo? Cuando alguien me dice, tengo una nueva revelación, yo siempre le digo, ponle un papel, segunda de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque si hay más revelaciones, la Biblia no está completa. Ahora, necesitamos iluminación, dice Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento para que entendamos lo que ya está revelado. Y conforme nos vamos acercando a la segunda venida de Jesucristo, Dios nos va iluminando y nos va dando más entendimiento de las profecías para los últimos tiempos. Esta es la razón por la cual cuando los 19 terroristas árabes se estrellaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, yo oí que cantidad de pastores comenzaron a decir que Nueva York era Babilonia, del capítulo 18 de Apocalipsis. Cayó Babilonia y fue incendiada y el humo lo vieron desde lejos los capitanes de los barcos. Espérame tantito, Nueva York no es Babilonia, ni es tampoco las Torres Gemelas, Apocalipsis 18, porque esto es hasta el final de la gran tribulación, donde nosotros ya no estamos aquí. Entonces, cuando nosotros no tenemos iluminación sobre la profecía, comenzamos a decir tonterías. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hay palabras proféticas que te dicen o del futuro o acerca de tu destino. Pues el Señor dice que tú vas a hacer esto, esto o aquello. ¿Sabes una cosa? Dímelo con la Biblia. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, yo les digo hace algunos años, tuve un problema existencial gravísimo en mi vida. Una prueba como ustedes no se imaginan. Yo estaba hecho pedazos y estaba en un congreso en Guadalajara y entonces llegó un hermano altísimo americano, ya no me acuerdo ni cómo se llama, y él no profetizaba, él daba palabras de conocimiento, que es muy diferente. Ahorita les explico. Este hombre se acercó a mí sin conocerme nada. Era la primera tarde que él le comenzaba a ministrar y me puso las manos en el pecho y me dijo todo lo que yo estaba atravesando. Me dice, veo que estás atravesando esto y estás sufriendo muchísimo por esto y por esto y por esto. Y el Señor dice esto y esto y esto con versículos bíblicos. En ese momento yo supe que esa palabra era de Dios, porque Él sabía lo que yo estaba atravesando y me estaba dando versículos de la Biblia que yo necesitaba para poder levantar mi ánimo y saber que Dios no me había abandonado, ni me había dejado. Palabra de conocimiento. No me estaba profetizando, me estaba diciendo con la palabra de conocimiento lo que estaba sucediendo y era palabra de Dios. Fue lo que sucedió en Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó en Hechos 5? Ananías y Zafira.
llegan una pareja que le estaban robando a Dios los diezmos. Y Pedro le dice a Ananías, ¿quién te enseñó que quitaras el dinero que habías prometido darle a Dios? Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira estaban robando el dinero a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? Se llama palabra de conocimiento. Es una revelación que el Espíritu Santo nos da en el corazón y nos muestra claramente para protegernos de cosas futuras, pero no son adivinaciones. Esto es muy importante que lo podamos entender. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos los profetas anunciando el futuro. Se les llamaba videntes, porque veían más lejos que la más gente normal o los líderes de Israel. En el Nuevo Testamento, el profeta somos todos los cristianos los que hablamos la palabra de Dios. Un predicador es un profeta. Si tú hablas la palabra de Dios, estás profetizando para exhortar, consolar y edificar. Si no es para consolar, edificar y exhortar, y es para decir cosas futuras, no es de Dios, no lo aceptes. Son personas que no han entendido la revelación y están tratando de darte una palabra que no viene de Dios. Y dice la profecía que le da Abigail a David, versículo 28. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Versículo 30. Y acontecerá, sigue Abigail profetizando, que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. ¿Cómo sabía esta mujer? Viviendo en un rancho, que a David ni lo conocía. Había oído de Goliat y las cosas de esas, pero ¿cómo sabía ella de que David algún día era el escogido de Dios? Porque en el tiempo que Abigail le da la profecía, Saúl era el rey. Ella no tenía ningún entendimiento. Ella estaba hablando a través del Espíritu Santo. Estaba hablando profecía a David y le estaba confirmando a David y animando a David. Al oír eso a David, me imagino que dijo, Dios mío, me acuerdo cuando vertieron el cuerno de aceite, cuando buscaron a mis hermanos en 1 Samuel 16 y me ungió Samuel como rey de Israel. Después peleé contra Goliat y después vino la persecución y tengo 10 años y no soy rey. 10 años casi estuvo David en el desierto, durmiendo sobre petates, comiendo tlayudas, viviendo, ¿verdad?, tapándose con periódicos, pero tlayudas sin camarones y sin ribeye, ¿verdad? Ni siquiera con, ¿cómo se llaman los langostas los que comen aquí? ¿Perdón? Chapulines, ni chapulines tampoco. Entonces, era una situación en la que Dios, antes de que David lo sentara a reinar, David tenía que ser preparado. Antes que Dios te bendiga, mujer que me escuches, y antes que Dios te quiera dar lo que te quiere dar, te quiere preparar en el gimnasio de tu casa, como hablamos en esta mañana. Y muchas veces ese esposo que tú tienes ahorita es el instrumento de Dios. Es como un cincel que Dios está usando sin que, claro, te toque. No estamos hablando de golpes, ¿verdad? Pero los conflictos que tienes en tu matrimonio, sin que tú sepas, te están preparando para tu destino, para lo que Dios tiene para tu vida adelante en los próximos meses, porque lo mejor de tu vida está por delante todavía. Tú tienes que entender esto y tienes que tener la paciencia que tuvo Abigail para no adelantarse ni matar a su esposo, ni colaborar para que lo mataran, ni ser cómplice de la muerte de su esposo, sino esperar el tiempo de Dios. Entonces le dice el versículo 31, termina Abigail diciéndole, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por derramar sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate
de tu sierva. Ella sabía que David, sin que lo conociera perfectamente bien, era el ungido de Dios. Y David le responde en el versículo 32: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento, mujer. Bendita tú, que me has estorbado para no derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se dan cuenta lo que iba a hacer David? Iba a atacar ese rancho, iba a matar a todos los sirvientes e iba a matar también a la mujer que Dios tenía señalada y marcada para ser en el futuro una de las esposas de David. Ahorita explico eso. Versículo 35: y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué historia más maravillosa en la que encontramos a esta mujer prudente, de buen entendimiento, razonable, sin ningún espíritu de venganza. No estaba amargada, no estaba estresada, no tenía ideas de matar al esposo, ni cuándo, Señor, te lo vas a llevar, por favor, ya que le parta un rayo en la noche y que llévatelo ya, por favor, Señor. Era una mujer, y lo dijo al principio el Espíritu Santo, de mucho entendimiento y de mucha sabiduría. Entonces David le da gracias a Dios que le impide matar a su esposo y a sus sirvientes, le recibe la comida que Abigail le había llevado, la envía en paz a su casa y le externa el respeto que tenía a su persona. Ahora, veamos nosotros de qué forma Dios recompensa a estas mujeres. ¿Qué es lo que Dios tiene guardado para ti cuando tú confías en Él? Cuando tienes paciencia, cuando no te desesperas, cuando sabes que Dios, mi Dios, con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios, ¿verdad?, derribaré ejércitos. Y allí estás adiestrando las manos para la batalla y tú conoces mis sufrimientos, tú sabes lo que estoy pasando y yo no puedo cambiar a mi esposo, ni vas a cambiarlo jamás. Tú no eres diosa, ni yo soy Dios tampoco. No podemos cambiar a nadie nosotros. Si alguien va a intervenir en una vida, es Dios. ¿Cuál es nuestro papel y cuál es nuestra forma de actuar? Esperar a que Él actúe, y en esa espera nuestro carácter está siendo fortalecido. En el versículo 36 dice la Biblia: Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, con puro patrón, tequila, cuervo, don Julio regalado. Y el corazón de Nabal, porque era bien borrachín, ¿verdad? Nabal estaba pero contento oyendo al Chente también Fernández. Completamente ebrio, dice la Biblia. Por lo cual ella no le dijo nada, porque Abigail pudo haber llegado cuando estaba aquí con todos los mariachis, Nabal, ¿verdad? Ajúa, viva Zapata, por aquí, por allá. No, hombre, viejito, de lo que te escapaste. No sabes que yo estuve a punto de poder entregar tu vida y te acabo de salvar la vida. Porque venía David con todo el ejército y peor que se hubiera agarrado borracho. Pero ella no hizo nada ni le contó nada a este borrachín. Por la mañana, versículo 37, cuando ya Nabal, o sea, la cruda se le había ido, los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y cuando le dijo en sus 5 sentidos: de la que te escapaste, viejito, por mérito te cortan la cabeza el día de ayer, se desmayó en su corazón y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Sabes una cosa? O el hombre con el cual tú estás casada se convierte,
o Dios te lo quita, tarde o temprano. Dios, fíjate lo que estoy diciendo. El mensaje de Dios en este pasaje, en esta historia, es el siguiente. ¿Sabes qué, mujer? Yo te amo demasiado. Tú eres una piedra preciosa, un diamante, eres grandiosa, eres bella, eres maravillosa ante mis ojos. Y desde que yo le prometí en Génesis 3:15 a la mujer, a Eva, que de la semilla iba a nacer el Mesías, Satanás ha desarrollado una guerra contra las mujeres a través de toda la historia del ser humano. ¿Por qué Satanás odia tanto a las mujeres? Ahora escuchen esto. Ese odio que tiene Satanás contra ustedes, ¿a quién usa? A los hombres, a nosotros. Entonces, Satanás, sus instrumentos son los hombres. Y él usa a los hombres, a este tipo de navales, para lastimarlas, para robarles su identidad, su autoestima, para hacerlas creer que no sirven para nada, que nunca van a progresar, te comienzan a devalorar y lo peor es que te lo crees. Se comienzan a creer ustedes lo que les dicen estos navales del siglo XXI. Pues sí es cierto, ¿verdad? Yo no soy nadie sin ti, mi amor. Sí, mi amor, tienes razón. Píchanlo. Amén, amén, amor. Virgen del Socorro. Qué tristeza, ¿verdad? Que podamos nosotros llegar a ese punto en la vida en la que nos creamos que ellos van a marcar nuestro destino o ellos van a marcar nuestro destino. Es Dios el que determina nuestro destino. Entonces tú eres algo y tienes que convencerte en esta noche, antes de ir a la cama, Señor, acostarte hoy en la noche, soy tu hija. Soy tu hija, tú eres mi papito lindo. Tú diste en una cruz la vida por mí. ¿Cómo no me das todas las cosas? Padre, gracias porque me has abierto el entendimiento esta noche para hacerme comprender que esta persona con la que estoy casada está en tus manos completamente. Y que todas las cosas que hemos pasado juntos están sirviendo para lo que me estás preparando. Yo te pido por él, Señor, no que venga David y lo mate. Te pido, Señor, ¿verdad? Te pido que tú trates con su vida. Y Dios sabe, escúchame muy bien, Dios sabe, porque Él es omnisciente y conoce el futuro. Dios sabe si la persona con la que tú estás casada va a cambiar o no va a cambiar. Tú no lo sabes, ni nadie lo sabe más que Dios. Y si Dios ve que esa persona con la que tú estás casada, tú mantienes el carácter de Abigail, y eres fiel y eres prudente y lo sigues amando a Dios y no te importa lo que haga tu esposo, tú tienes paz porque no depende tu paz ni tu felicidad de si él te hace feliz o no te hace feliz. Tú eres feliz porque tienes una comunión vertical con Dios. Si Dios ve que tú respondes de esta manera, como lo vamos a ver rápidamente en el Nuevo Testamento, Dios actúa. Y te vuelvo a repetir, no hay más que de dos caminos: o él se convierte o se lo lleva. Vienen los de ISIS por él. Y no necesariamente podemos hablar de que se lo lleva a la otra vida, ¿verdad? Porque él es el dueño de la vida y se lo puede llevar como se llevó a Nabal. Dios lo hirió y permitió un ataque al corazón para que cayera este hombre muerto y librara a esta mujer, a esta sierva de Dios. Dios tenía un propósito mucho mejor para Abigail, que ella pasara su vida con este misógeno, con este insensato, con este hombre como Nabal. Y el plan de Dios para tu vida es perfecto, pero tú tienes que entrar a ese plan de Dios. Y Dios sabe, o te lo quita, me refiero a que se puede ir de tu casa, o se puede ir con otra mujer y ábrele la jaula al gavilán y que vuele y que se vaya. Que se vaya. Si quiere ir, que se vaya. Y más si sabes, ¿verdad?, que se fue con otra señora o con otra mujer. Que se vaya. Y de esta forma, ¿verdad?, tú te vas a dar cuenta que vas a comenzar a recobrarte y Dios te va a bendecir como tú nunca te imaginaste. Y no te imaginas el galán de galanes que te va a traer.
Qué emocionadas están, ¿verdad? Asústame. Ya están como pepitas en comal, ya. Ay, Dios mío santo. Cuando se le pasa la borrachera, ya le cuenta a Abigail todo a este sinvergüenza, le da un ataque al corazón y días después el Señor le quita la vida. Dios vio a su sierva, la conducta de Abigail, buena, noble, y la libra finalmente de este hombre perverso y tirano, porque no es el programa de Dios para tu vida, ni para ninguna de sus hijas. Dios tiene algo mucho, mucho, mucho mejor para todos aquellos que le invocan y que le invocan con todo su corazón. No era el plan de Dios que Abigail sufriera en semejantes circunstancias, ni que seas mártir toda tu vida. Ay, hermanita, Chabelita, ¿por qué está usted así? Pues es que mi esposo se fue hace 6 años y lo estoy esperando que regrese. ¿Verdad? Ni Santa Rita de Casia. Entonces, Dios no quiere que tú seas como una esclava o como una mártir. Dios tiene un programa para tu vida. Y si eres joven, ¿verdad? Y tienes menos de 60, 70 años de edad, todavía la haces. De veras, claro. Amén. Y David, versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Arroz. ¿Ya ven? Por ahí anda tu David. Vinieron los siervos de David a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciéndole: Dios nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Una de las preguntas que muchas personas han hecho es: ¿por qué Dios permitió que David tuviera muchas mujeres? ¿Por qué Dios permitió que Salomón tuviera muchas mujeres? Yo conozco inclusive hombres y pastores que me han dicho lo mismo. ¿Por qué no yo también? Y tenemos nosotros que entender lo siguiente. Apúntenlo a las que les interese. La voluntad de Dios es permisiva y directiva. La voluntad de Dios es permisiva y directiva. Dios te dice: mujer, yo quiero dirigir tu vida. Si eres soltera, no te imaginas el galán que tengo para tu vida. No necesariamente tiene que ser un hombre guapo, lo que sea. Un hombre íntegro, un hombre que te ame, un hombre que te va a respetar, que va a ser un caballero contigo, que va a ser fiel, que va a ser un buen padre. Ese es mi plan para tu vida. Si tú te mantienes en este camino, yo te dirijo hacia ese hombre, porque mis planes para ti, Jeremías 29:11, son mis pensamientos de bien para darte el bien que tú anhelas. Pero si tú te me sales del camino, si te brincas las trancas, si te sales y comienzas a hacer tu voluntad y andas ahí de coqueta antes de tiempo, yo no puedo ya intervenir y te vas a casar con la persona equivocada. Y por favor no me digas, dice Dios, cuando te cases con la persona equivocada, ¿por qué Dios no lo impidió?
es que tú antes de que te casaras con esa persona, te lo dijo y te lo recomendó, escucha mi palabra, y te casaste con la persona que no era cristiana, que no era el hombre que Dios tenía para tu vida, y yo te permití, yo no quería que te casaras con ese hombre, lo permití, porque lo tengo que permitir, porque tienes libertad. No te puedo forzar a que hagas mi voluntad, dice Dios. Entonces Dios nos dirige si somos santos. Sin santidad no se puede recibir las bendiciones de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y una de las cosas más santas que existen es la pureza sexual. La pureza sexual, ustedes que me escuchan jóvenes, veo cantidad de jóvenes allá arriba también, es lo más importante en el carácter de un hombre y de una mujer de Dios. Dice la Biblia en Mateo 5, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi vida tengo pornografía y pensamientos de otras mujeres y de otros hombres, más cuando estamos casados, Dios quiere ser santo en nuestros pensamientos. Si yo tengo esos pensamientos en mi vida, o ya tengo otra mujer que no es mi esposa desde hace un mes o 2 meses, o otro hombre que no es mi esposo, mi corazón se ensucia. ¿Y qué significa que ya no puedo ver a Dios? Vengo a la Biblia y no la entiendo. El Espíritu Santo se cierra en su iluminación y ya tengo 1 mes, 2 meses que no crezco ni descubro ningún tesoro en la palabra de Dios, porque mi mente está sucia. El Espíritu Santo es santo y no pueden andar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, si quiero caminar con Dios, tenemos que ser santos sexualmente. Tenemos que ser santos en el corazón y en nuestros pensamientos. Mujeres de Dios que me escuchan, mantén tu pureza en tu vida, mantén tu santidad en tu vida. No te imaginas lo que Dios tiene para tu vida cuando vivimos en santidad, porque la frustración, la tristeza, la vergüenza, las desilusiones, la amargura vienen del pecado. Cuando nos brincamos las trancas y queremos vivir como el mundo vive, y entonces le echamos la culpa a Dios de que vivamos en el estado en que estamos viviendo. Entonces Dios permite a Salomón que se casara, y Dios le permitió a David en esos tiempos. Ahora en el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo, marido de una sola mujer. No significa que esté divorciado, significa que solamente tenga una mujer, los líderes de Dios y los hombres de Dios. Aunque no seas pastor y me escuchas tú a través de las redes sociales, tú necesitas tener una sola mujer. Cuando yo me casé, me pusieron una argollita aquí en el dedo. ¿Sí la ven, verdad? Esta argollita, ¿saben lo que significa? Que ya no estoy en el mercado. Cuando me casé, había 2 billones de mujeres, Carmelita, Lupita, Francisca, etcétera, etcétera. Adiós a todas. Y de ahí en adelante, nada más esta que está aquí enfrente de mí. Me dice Dios, de aquí en adelante, nada más a ella te vas a dedicar, a ella vas a amar y la vas a respetar. Y si tú lo haces, me dice Dios, no te imaginas cómo te voy a bendecir. Va a haber muchas tentaciones, pero te mantienes en este camino, no te imaginas, porque no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Muchos comienzan muy bien, y he visto cantidad de predicadores, misioneros, pastores, personas, empresarios que comienzan muy bien y Dios los bendice, pero algo pasa en sus vidas a la mitad del camino, que todo lo que levantaron se cae al suelo por una canita al aire, como le llaman ellos, o mujeres que Dios estaba usando y que no cuidaron su vida tampoco íntima y perdieron completamente la santidad. Y Dios no puede caminar con nadie sin la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, una cosa es que Dios haya permitido que estos hombres se casaran, pero no era la voluntad de Dios. Por eso David al final sufrió, y Salomón, las mujeres desviaron su corazón. Entonces tenemos que entender los caminos y los pensamientos de Dios, y tenemos que recordar que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento
y determinar que somos santos a los ojos de Dios, y que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga, caminemos con el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es el temor de Dios? Estar conscientes que Dios me ve. Dios, desde que me levanto, sabe en qué estoy pensando. Cuando veo una mujer, Dios sabe qué estoy haciendo con mis ojos. Cuando yo veo una revista, Dios sabe las páginas de esta revista que estoy buscando leer. Dios conoce lo más profundo de nuestras vidas. A Él no lo engañamos. Eso es el temor de Dios. Conscientes que las 24 horas del día Dios nos observa y nos paga conforme a nuestros caminos. Sean santas porque Dios es santo, y no se imaginan ustedes qué pronto Dios va a actuar en ese hombre con el que tú estás casada, porque Dios va a intervenir cuando tú crees, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es por toda la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, Señor, por este grupo de mujeres a las cuales tú les has hablado, las has animado y les has mostrado cuál es el camino de la victoria. Y esta es la victoria, nuestra fe, la cual conquista el mundo. Oh Señor, bendice a estas mujeres. Estas palabras nunca caerán a tierra, porque estas semillas han penetrado en lo más profundo de sus corazones y las han hecho reflexionar que sin esta santidad, sin vivir una vida a la que tú nos has llamado a vivir, no podemos esperar que nos vaya bien en la vida. Y así, con tu rostro inclinado y los que nos escuchan a través de las redes sociales, entrégale tu vida a Jesucristo. Si alguna mujer en esta tarde aún no está segura de que Jesús vive en tu corazón, dile estas palabras con todas las fuerzas de tu alma. No regreses a tu país, a tu nación, a tu estado, a tu provincia, a tu pueblo, sin la seguridad que esta noche tienes el perdón de tus pecados. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón con todo mi corazón por todos mis pecados. Creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su vida, derramando su sangre para perdonarme. Señor Jesús, creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, y porque creo que vives, te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de tu Espíritu Santo para ser la mujer a la que me has llamado ser, para ser paciente, virtuosa, prudente, fiel, valerosa, porque nunca me dejarás y nunca me desampararás. Estarás conmigo siempre hasta el final de mi vida. No tengo por qué tener temor de ninguna circunstancia, de ninguna persona, porque tú estás conmigo y mayor eres tú, el que está dentro de mí, que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.
Rakovic. Sí, ahí estaba con nosotros en la sala y pues estaba comenzando a hablar, no, que 4-3 y 3-4 y aquí, y sabía todo. Y le digo, ¿y usted quién es? Ah, me dice que venía junto con él, no es el entrenador de la selección de Ecuador. Ah, con razón. Y nos estaba comentando, dice, en toda mi vida de futbolista y de entrenador, nunca he visto un equipo como el Barcelona. Y dice, ellos juegan ping-pong, dice, con la pelota. Es impresionante cómo se conectan unos con otros, etcétera, etcétera. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Y dije, bueno, es que realmente así es el cristianismo. Tenemos una de las cosas que tenemos que conectarnos y entendernos entre nosotros para poder lograr un objetivo, porque el cristianismo no es la obra de una sola persona. Somos un equipo, somos un cuerpo en el que tenemos que trabajar coordinadamente. Y así podemos sacar analogías del fútbol, del básquetbol, de los deportes, de la forma como Pablo usó en 1 Corintios a los corredores y a los atletas como un ejemplo de cómo debemos nosotros de acondicionar y de disciplinar nuestro cuerpo, porque sin disciplina y sin organización nadie alcanza ninguna meta. Un karateca segundo dan necesita 4 o 5 horas de practicar. Un boxeador 3-4 horas diarias. Un cantante como Bocelli dice que vocaliza 5 horas diarias. Luciano Pavarotti vocalizaba 4 o 5 horas diarias. Y así que no podemos en la vida hacer nada si no tenemos disciplina y organización. Son las dos palabras que me han ayudado muchísimo en toda mi vida cristiana. Ser una persona organizada y disciplinada en el comer, en el área sexual, en el área de los alimentos, en el área de las bebidas, en el área del ejercicio, en el área de estudiar la Biblia, en los devocionales. Tenemos que ser disciplinados para leer y desarrollar el hábito de la lectura. Le dice Pablo a Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que muchas veces vemos, por ejemplo, Neymar, el jugador del Barcelona, es cristiano. Kaká, el jugador de Brasil, también es cristiano. Él es del Brasil. Arriba, afuera, el Real Madrid. Pero hay cantidad de jugadores cristianos, ¿verdad? Y ahorita Neymar está haciendo reuniones de oración con los jugadores, invitándolos, ¿verdad?, a recibir a Cristo. A Luis Suárez, a Lionel Messi, a todos ellos, ¿verdad? Iniesta se aventó un golazo y que qué bárbaro, tremendo, ¿verdad? Y pues, así que pues gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que podemos en la vida tener, deportes, divertirnos en las cosas sanas, la palabra de Dios. Dios nos llamó, como dice en Eclesiastés, a disfrutar a nuestra esposa, a disfrutar la comida, cuando te levantes, gloria a Dios, gozo, ¿verdad?, hacer ejercicio. Todo en la vida Dios nos los dio para disfrutar. Dice 1 Timoteo 6:18. Y todo en la vida con medida, con sobriedad, el contacto y la disciplina con nosotros mismos de poder agradar a Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, encontramos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, vean el sí condicional, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a 1 Corintios 15 ahora. Retrocedan unos
hojas hacia atrás para que no se vayan hasta el Génesis. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Son los dos pasajes en el Nuevo Testamento centrales para poder desarrollar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, hace algunos años surgieron un grupo de personas dentro del cristianismo negando el arrebatamiento de la iglesia. Y yo comencé a escuchar algunos comentarios, algunas prédicas de este grupo de cristianos que decían que no, que el rapto de la iglesia era una doctrina que no se conocía hace 2 o 3 siglos y que se comenzó a predicar en el siglo XIX o a finales del siglo XVIII y que era una cosa nueva dentro del cristianismo y que por lo tanto era un invento. Entonces yo recuerdo cuando en Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿se acuerdan ustedes que Dios le dijo, el ángel le dijo a Daniel, Daniel, te voy a dar una revelación que quiero que selles? Sellar es esto, ponerle un candado a un mensaje que Dios ha dado. Y Dios le dijo a Daniel, quiero que selles esta revelación que te voy a dar. Y hasta el tiempo del fin se va a quitar el candado y las personas que vivan en esa época, estamos hablando de hace 2600 años o 2500 años, las personas que estén viviendo en esa época, yo les voy a iluminar para que entiendan la revelación que va a estar escondida por 2500 años. En otras palabras, para que puedan entenderme ustedes más claramente, la Biblia es un libro revelado con un candado. Termina en Apocalipsis 22, 18 y 19. Nadie hay que agregarle ya nada a este libro. No hay ninguna profecía que Dios no nos haya dado que quede en el aire o que nos necesite dar. Todo lo que necesitamos saber del futuro, del cielo, del infierno, de la Nueva Jerusalén, de la muerte, todo absolutamente se encuentra en la Biblia. Cualquiera que le quite a las palabras de este libro y cualquiera que le quiera agregar algo a este libro, queda bajo maldiciones de Dios. ¿Qué significa esto? Que la revelación, síganme con mucho cuidado, la revelación está completa. Necesitamos iluminación sobre lo que ya está revelado. ¿Me van entendiendo? Entonces no hay nuevas revelaciones. Hay iluminación que Dios le da. Conforme los eventos internacionales se van acercando al cumplimiento de las profecías, vamos entendiendo las cosas que ya están en la Biblia reveladas. Pero que hace 50 años, hace 200 años, no las entendían porque no era el tiempo de entenderlas. Entonces, mientras nos vamos acercando más y más y más hacia el final de los tiempos y al cumplimiento de la venida de Cristo, vamos a ir teniendo más luz. Vamos a ir comprendiendo cosas que no comprendían hace 30, 40, 50 años. No son nuevas, aquí están, pero no se comprendían porque no había la iluminación que necesitamos. Y esta era la oración de Pablo en Efesios capítulo 1. Pablo ora por la iglesia de Efeso y dice, Señor, yo te pido que les des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que comprendan la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Y cuáles las riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús y la superinminente grandeza de tu poder para todos los que creemos? Entonces, esta oración de Pablo es importantísima porque él oró por la iglesia de Éfeso, que en el capítulo 1 será uno de los capítulos más profundos de la revelación de Dios, para que les iluminara y comprendieran la doctrina de la predestinación, la adopción,
el que nos haya llamado, el sello del Espíritu Santo, de reunir todas las cosas en Cristo. Y todas estas cosas el cristiano las necesita entender. Y para entenderlas necesitamos caminar en santidad. Es imposible entender la Biblia sin la santidad. Tú puedes decirme, yo tengo 5 títulos en ciencias políticas, tengo una maestría en filosofía y letras, tengo tantas cosas comprensibles, vienes a la Biblia, te estrellas contra la mente de Dios. Porque estas cosas las escondió Dios de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños, a los humildes de corazón, a los que le obedecen y a los que creen verdaderamente que la santidad es el medio del poder y el conocimiento y comprensión de la mente de Dios. Y vivimos una época donde, hermano, póngame la mano para recibir otra unción y para que pueda entender estas cosas. ¿Sabes una cosa? No hay caminos cortos para el poder de Dios. El poder de Dios no viene con una unción nueva, viene con el poder de tu vida santa. Y es a través de muchos años que tú caminas con Dios, que comienzas a entender las cosas profundas de Dios. Entonces no hay atajos, solamente los dedicados, los que se dedican y los que aman a Dios y quieren estar cerca de Dios, van a entender las cosas. Como dice Daniel capítulo 11, los entendidos comprenderán todas las cosas al final de los tiempos. Perdón, Daniel 12. Muy bien, entonces la doctrina del rapto es similar. Dice Pablo en 1 Corintios, como acabamos de leer, he aquí les digo un misterio. O sea, este misterio, ¿cuál fue? Escuchen, Dios este misterio no se lo dio a Juan, no se lo dio a Santiago, no se lo dio a Pedro, no se lo dio a ninguno de los apóstoles. El misterio y la doctrina de la revelación de que iba a haber una generación antes de que Cristo regresara que no íbamos a conocer lo que es morir, se la dio al apóstol Pablo. Y por eso dice Pablo, les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Y lo dice claramente, ¿verdad? No todos vamos a morir. No todos vamos a saber lo que es morir. Todos vamos a ser transformados. En un momento, en un cerrar de ojos, tal vez ahorita saliendo, hoy en la noche o mañana, vamos a desaparecer millones de seres humanos del planeta Tierra. Y ahora regresamos a 1 Tesalonicenses y vamos a ver versículo por versículo con microscopio analizando esta revelación. Comienza Pablo diciendo en el versículo 13 que él no quería que la iglesia de Tesalónica, los cristianos de esta iglesia, ignoraran acerca de la muerte. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir en la Biblia no significa un estado de inconsciencia como enseña una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos enseñan que cuando morimos estamos en estado inconsciente, porque la Biblia usa la palabra dormir. Vamos a demostrar que esto no es correcto. La palabra dormir es una palabra que Cristo usó también en Juan 11, cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan? Le dijo a los discípulos, maestro, Lázaro se murió. No se murió, dijo, él está dormido. En otras palabras, está en un estado de inconsciencia su cuerpo. Y entonces cuando Lázaro murió, se salió su alma y su espíritu de Lázaro y su cuerpo se quedó en la tumba. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, el espíritu y el alma ya se habían salido de Lázaro, pero no se desconectaron de él. Porque dice Santiago que la muerte sobreviene cuando el espíritu deja el cuerpo definitivamente y se va con Dios. Mientras no se desconecte, no hay muerte. Hay personas que han sido enterradas, que las han clasificado como muertas y estaban vivas. Como había un artista de cine en México muy famoso hace muchos años, Joaquín Pardavé. Lo enterraron y lo desenterraron para cambiarlo de tumba como a los 15 días y lo encontraron volteado sin uñas. Despertó dentro del ataúd y lo que sufrió fue un ataque cataléptico, que fue parecido a la muerte, ya no respiraba, lo consideraron clínicamente muerto, lo enterraron vivo. Ahora ya es mucho más difícil, ¿verdad?, con tantas tecnología dentro de la ciencia médica.
Pero vamos a Génesis capítulo 35 y vamos a ver que la Biblia nos muestra qué pasa cuando morimos. Esto es muy importante para todos los cristianos y para que sepamos exactamente el proceso que se lleva a cabo en el momento en el que tú mueres. Dice Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Versículo 20. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí tenemos dos palabras hebreas dentro de la etimología. La etimología es la rama que estudia en la literatura las raíces de las palabras. Tenemos dos palabras hebreas diferentes que designan que dentro del ser humano hay dos elementos. Y la palabra alma es la palabra hebrea nepesh. La SH en el hebreo se pronuncia como J, entonces se dice nepej, como si fuera J, nepej. Y la palabra espíritu es la palabra ruach, CH también, pero se pronuncia ruach. Por ejemplo, el Espíritu Santo es ruach al-kadosh. El Espíritu Santo, kadosh en hebreo es santo, ruach es espíritu, ruach kadosh es el Espíritu Santo. Entonces la palabra nepesh, que se tradujo alma, es muy diferente al espíritu, porque son dos palabras diferentes. Entonces Dios nos quiere dar un mensaje, ¿verdad? El alma y el espíritu son dos elementos dentro del cuerpo humano completamente diferentes. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Apúntenlo a los que les interese. El alma es la parte inmaterial del ser humano que contiene la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. La mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Esa es la mente. Otra palabra que se usa para mente es cardía, que se tradujo corazón. Cuando dice la Biblia en Proverbios 4:18, sobre todas las cosas guarda tu alma, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, nos está mostrando, sobre todas las cosas, guarda tus sentimientos y tus emociones que no te engañen. Guarda tu mente, protege tu mente. Cuídate con lo que ves en la televisión, cuídate lo que ves en las películas, cuídate las revistas, cuídate las conversaciones que estás escuchando, cuida tu vida interior, porque todo lo que viene de la televisión, del radio, del internet, etcétera, etcétera, entra a tu mente, al alma y la contamina. Entonces tenemos que estar vigilantes respecto a nuestra vida interior. Y la palabra ruach, espíritu, es la parte inmaterial a través de la cual conocemos a Dios, servimos a Dios y adoramos a Dios. Juan 4:24, Dios es ruach, espíritu, y los que le adoran, los que quieren tener contacto con Dios, necesita ser no a través del alma ni a través del cuerpo, de sacrificios y de arrastrarte y golpearte y sangrarte las rodillas, porque Él es espíritu. Tú quieres hacer contacto con esa entidad que es Dios, tiene que ser forzosamente en el área espiritual. Ahora, vamos a explicar esto. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó espíritu, somos espíritu, apúntalo, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, de una botella, de un cuerpo. El cuerpo humano fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y la ciencia comprueba actualmente que los 19 elementos químicos que forman la tierra, flúor, potasio, azufre, sodio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos que forman el cuerpo humano. Y la tierra tiene 4 gases, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los gases que tiene el cuerpo humano. Científicamente está demostrado que la Biblia
tenía razón. Ahora muy bien, entonces el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando nosotros muramos, no importa si te creman. En el primer siglo de la iglesia cristiana, a todos los cristianos casi los quemaron vivos. Los hacían antorchas. Los quemaron en el circo romano. No importa si te creman, si te entierran, si acabas en la panza de un tiburón, si te estrellas en un avión, si te cae un pedazo, un terremoto de ladrillo en la cabeza y te mueres aplastado. No importa en un choque que de todas maneras, si te entierran decentemente, los gusanos nos acaban de comer. No importa, porque el cuerpo es el puro envase. Lo que vale es el contenido, el alma y el espíritu. Muy bien, entonces fuimos creados con un cuerpo para poder sostener temporalmente el alma y el espíritu. El alma es la parte inmaterial que nos capacita o nos da conciencia del mundo que nos rodea. Ese es el alma. Comienzo a ver las montañas, ¿verdad? Y la contemplación de un cuadro hermoso. Oigo a Bocelli, oigo a Pavarotti, la novena sinfonía de Beethoven, las óperas de Giacomo Puccini, la Rigoletto, la Traviata, la Bohemia, Celeste Aida, y mis oídos se enriquecen cuando oigo tanta musicalidad, tanta sinfonía en las cosas. Todas estas cosas son y pertenecen exclusivamente al ser humano. Yo nunca he oído un chango que esté así. O que le pongas música y que se ponga así. Ni conejos tampoco, ni leones, ni tigres, perros menos. Entonces, el alma nos capacita y nos hace sensibles al mundo que nos rodea. Pero Dios pone dentro de nosotros, y dice esto la Biblia, que una vez que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y tenía el alma, Dios hizo esto. Dios sopla, Dios infunde dentro del primer ser humano algo que sale de Dios, su espíritu. Dice Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Entonces Adán, cuando estaba hecho como una estatua y comenzó a cobrar conciencia de él y conciencia de Dios, se dio cuenta que estaba rodeado de un mundo material, que vivía en un planeta hermosísimo en el huerto del Edén y que había un ser creador y sustentador de todas las cosas que anhelaba tener comunión con él. Que se podía comunicar con él, que podía platicar con Dios, que Dios lo quería dirigir y mostrarle los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Pero vino el ataque de la serpiente, de la Hashesh en el hebreo, que significa una criatura brillante, que es el nombre que le pertenece a Lucifer, el que lleva la luz, el que engaña con la luz, el que se disfraza como ángel de luz y engaña a Eva, y el hombre cae entonces, y cuando el hombre se rebela contra Dios, muere espiritualmente. La palabra muerte, apúntalo, no significa cesar de existir en la Biblia. La palabra muerte significa separación, separación, nada más. El hombre murió espiritualmente, significa que el hombre se desconectó de la fuente de energía. Y de Adán a nuestros días, hemos nacido todos desconectados de Dios, muertos espiritualmente. Pero como en el alma llevamos la eternidad y la conciencia de que Dios existe, entonces nacieron las religiones. José, María y el burrito que los acompaña. Las religiones nacieron con Caín. Cuando Caín quiso acercarse a Dios, ya muerto espiritualmente, y traerle una ofrenda a Dios, le trajo lo mejor de su cosecha, el esfuerzo el sudor de su frente. Y Dios no había pedido nada que fuera la obra del ser humano. Entonces Dios rechaza a Caín y Caín se enoja contra Dios. ¿Qué son las religiones? El sustituto que los hombres han inventado para acercarse a Dios, escúcheme con mucho cuidado, a través de dos cosas.
todas las religiones, sin ninguna excepción, judaísmo, hinduismo, islam, catolicismo romano, testigo de Jehová, mormonismo, adventismo, la religión que tú quieras mencionarme,